Bueno, Daniel, buenas tardes. Muchas gracias por atenderme. Fin de semana movido, ¿verdad? Nos levantamos este sábado con la noticia de un ataque militar a gran escala sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. En cuestión de pocas horas se comenzaron a suscitar muchas noticias. La muerte del ayatolá, el contraataque o la respuesta de Irán. Empezamos a ver algunas repercusiones en el área de la logística, del transporte de hidrocarburos con algunos atascos en el estrecho de Hormuz y estamos claros además que es una zona productora de petróleo de primer orden. Entonces el conflicto se desarrolla en un eje geográfico bastante sensible. Entonces, aquí lo primero, Daniel, que quería consultarte es, bueno, en estas primeras horas después del ataque, ¿cómo ves que han reaccionado diferentes mercados financieros de materias primas y hacia futuro que, digamos, hacia qué deberíamos poner la vista? Bueno, primero que todo, buenas tardes, Esteban. Un gusto estar aquí. Y efectivamente, fue un fin de semana movido. ¿Qué es lo importante? Bueno, vamos a ver. El estrecho de Hormuz es uno de los pasos marítimos, llamémosle, más estratégicos del mundo. ¿Por qué? Porque por este estrecho circula cerca del 20% del petróleo global. Dadas las tensiones, dada la intervención militar que está teniendo Estados Unidos con el respaldo de Irán, ¿verdad? Y lo rápido que se están dando, llamémosle, estos eventos, se han dado varias secuelas, ¿verdad? Que está viendo uno, por ejemplo, un fuerte aumento en el precio del barril de petróleo, tanto el West Texas como el Brent. Eh, Vimos aumentos, ¿verdad? En la sesión de hoy de alrededor del 10%. Esto tiene que ver mucho con incertidumbre, hay preocupaciones desde el punto de vista energético, si se va a afectar o no el paso, ¿verdad? A través del estrecho, y eso en alguna medida está llevando a cierta incertidumbre en los mercados, ¿verdad? Hemos visto un aumento en la escalada militar. Estados Unidos anunció el envío de más tropas. Lo que se creía e inicialmente declararon que era una intervención de 5 días, hoy sale el anuncio de que podría extenderse por 4 o 5 semanas, y eso es muy importante que la gente lo tenga presente. Todavía no podemos cuantificar los efectos, pues no sabemos si esto va a durar días, va a durar semanas, va a durar meses, o puede pasar como Rusia y Ucrania, ¿verdad? Que eventualmente se trasladó a años. Eh, han habido declaraciones muy fuertes, ¿verdad? Donald Trump dijo que hará lo necesario con Irán, entonces destruir capacidades militares que tengan, debilitar su capacidad naval, evitar el desarrollo nuclear. Entonces, pues este tipo de declaraciones generan algún impacto. Y en los mercados financieros vimos en alguna medida también otra vez un dólar estadounidense que se está fortaleciendo respecto a algunas monedas, algo que usualmente suele pasar cuando se dan estos choques, ¿verdad? Y cuando se da el tema energético. ¿En qué sentido? Bueno, el petróleo se comercia en dólares y ante la expectativa de que vaya a subir de precio, bueno, es esperable en alguna medida que le suceda esto al dólar. Eh, es interesante también ver la reacción de los países, ¿verdad?, que conforman el Golfo, que le dieron el apoyo a Estados Unidos e Irán. Hablamos de Emiratos Árabes, hablamos de Qatar, hablamos de Oman, de Kuwait. Todos están diciendo que van a responder a cualquier nueva agresión que se dé desde Irán. Aquí la pregunta es cómo se va a ver esto en Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Sí, Y claro. uno diría que en este momento lo importante es que no, como te dije, no conocemos la totalidad de los efectos de este conflicto y como puede durar días, ¿verdad? Puede durar semanas. Costa Rica es una economía pequeña y abierta. El país no recibe un impacto directo del conflicto desde el punto de vista militar o geopolítico, pero sí lo va a recibir a través de los canales externos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si esta situación tiende a escalar, tiende a mantenerse por más tiempo, yo creo que sin duda vamos a ver un aumento en el precio de los combustibles. Nosotros no vamos a ver tan inmediato el impacto del aumento en el precio de los combustibles ya por petróleo. Hay que recordar que Costa Rica importa procesado, nosotros no refinamos, entonces eso tarda un poquito más en reflejarse en lo interno. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros sintamos el impacto hay que ver cuántos inventarios existentes tenemos, cuál es la programación de compras que tenía el Recope,
y cuáles son los ciclos de importación. Entonces, por ahí habría un primer canal, pero dependerá mucho de qué tanto se extienda esto, qué tanto se mantenga el barril de petróleo por encima de los $70. Bueno, vimos que el Brent casi llega a los $80. Un segundo canal de impacto que uno podría ver es a través del tipo de cambio, ¿verdad? Que necesitemos más divisas para comprar, este, ¿verdad? Importaciones energéticas, pero estamos en una coyuntura donde uno ve el riesgo ahí bajo, sobre todo porque tenemos un fuerte ingreso de dólares todavía vía balanza de pagos, hay un nivel elevado de reservas, entonces ese segundo canal uno no lo ve complicándose mucho. Yo creo que el tercer canal que sí vale la pena ver es ¿verdad? Que le pueda pasar a Estados Unidos, nuestro principal socio. ¿Por qué? Porque si se convierte esto en lo que ya algunos analistas están diciendo, que hay el riesgo de que se dé primero una guerra más prolongada y más grande a escala, pues eso sí podría en alguna medida impactarnos vía comercio mundial, vía inversión extranjera directa, vía turismo, ¿verdad? En alguna medida esto puede generar alguna expectativa en el consumidor estadounidense y eso sí nos puede afectar eventualmente, ¿verdad? Si Estados Unidos incluso llega a crecer menos, si el mundo comercia menos, si hay un aumento en la inflación, pues naturalmente conocemos los efectos que puedan pasar en consumo, en términos de demanda interna, en términos de exportaciones, y ahí sí podríamos estar sintiendo impacto. Ahora, nuevamente, estamos muy temprano, esto pasó el fin de semana, hoy es apenas lunes, si vemos las reacciones de los mercados, va a depender mucho de qué tanto escale esto. Y hay un tema que también los analistas están en este momento valorando y es qué va a ser el rol de China, ¿verdad? Hay que recordar que entre un 13-14% de las importaciones de petróleo de China venían de Irán. Y es que ya China en alguna medida se ha visto un poco afectado por la intervención que hubo en Venezuela, ¿verdad? Que por ahí se estima que entre un 3-4%, entonces todavía no es claro cuál va a ser el rol de China, cuál va a ser la posición, y si en alguna medida también se le va a brindar algún apoyo de resistencia a Irán, ¿verdad? De momento eso es más o menos la lectura que tiene uno el día de hoy, pero sí es un panorama un poco complejo lo que estamos viendo como inicia marzo. En síntesis, uno lo que vería es que es una cuestión de cuánto se prolonga el conflicto y cuánto se fortalecen distintos ejes. Es decir, Israel y Estados Unidos con otros aliados que vayan apareciendo en el camino y como acabas de decir, ¿verdad? ¿Qué partido va a tomar o qué posición va a tomar China en este conflicto? Lo que uno ve es que sí, digamos, el mercado, algunas acciones, por ejemplo, hoy estaban bajando aerolíneas y recuerdo en otros conflictos donde las aerolíneas son las de las primeras que sienten las consecuencias porque la gente se tiende a cuidar, ¿verdad? De viajar, de movilizarse por aeropuertos. Entonces, creo que por ahí para Costa Rica podría haber un problema. El otro tema, Daniel, es en tasas de interés. Yo no sé si el Banco Central en estos momentos podría empezar a ser más cauto que lo que ha sido en bajar la tasa de interés de política monetaria. O sea, yo en la próxima reunión no lo veo haciendo mucho movimiento, ¿verdad? Mira, es posible que ahora, aparte de ya todas las razones que han mencionado para no bajar la tasa, esta sea una de las tasas, una de las razones que mencionen para ser cautelosos y reducir la tasa de política monetaria. Es interesante porque en este momento uno ve la economía costarricense y realmente uno la ve bien, dentro de todo, ¿verdad? Tiene algunos desafíos, no es que todo sea perfecto. La mayor vulnerabilidad o el mayor riesgo que nosotros estamos teniendo en este momento es el sector externo y el sector externo este año está, digamos, demostrándose un sector externo nuevamente incierto, volátil, donde las cosas pueden cambiar rápidamente y donde dependiendo cómo avancen estos eventos, ¿verdad? Nos podemos ver afectados, como bien lo señalas, inflación, tasas de interés, no sabemos qué pueda pasar si eventualmente se da un choque en los precios del barril de petróleo con las tasas de interés internacionales, cómo se va a reflejar eso interno. Si hay una incertidumbre prolongada en los mercados accionarios, cómo pueden reaccionar, ¿verdad? Han venido creciendo fuertemente desde la llegada del presidente Trump y algunos analistas lo que estaban previendo era que podía venir en alguna medida alguna corrección. Quién sabe si se da a raíz de esto. Y dos, pues si esto es un conflicto más allá
de las 4 o 5 semanas que está presupuestando Estados Unidos, ¿verdad? Y quiénes más se pueden involucrar, ¿verdad? En este conflicto, pues ya algunos países han tomado partido. Y bueno, claramente la segunda economía más grande de este mundo se está viendo afectada en este momento, se podría ver afectada precisamente por lo que está pasando, sobre todo en este estrecho y lo que pueda pasar en Irán, ¿verdad? No es claro todavía cuál es la capacidad de resistencia de Irán, ¿verdad? Sobre esta intervención militar. A veces JP Morgan sale luego de este tipo de incursiones, habla de precios del barril de petróleo por el orden de los $120, que son precios que a uno realmente, bueno, le parece muy lejos de lo que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Pero un escenario de esos para Costa Rica sería eh, bastante delicado, ¿verdad? Por la alta dependencia hacia la importación de hidrocarburos, y por la alta necesidad de divisas que se ocupa para cubrir una factura, digamos, con un barril en ese valor, ¿verdad? Habría que ver efectivamente, Esteban. Acuérdate que en el 2022, eso lo vimos a mediados, bueno, en el 2022 con el conflicto que se dio en Rusia-Ucrania, un barril de petróleo que llegó a estar en 114, $122. En aquel momento fue muy rápido el efecto traspaso hacia el interno de la economía. En aquel momento sí no teníamos el nivel de reservas que tenemos hoy, ¿verdad? Y todavía, digamos, las condiciones que tenemos hoy que han hecho que haya un exceso de dólares. Entonces, podría ser que sí, tengamos una afectación con un precio elevado del petróleo. Habría que ver cómo se da esa dinámica en el mercado cambiario, porque sí tenemos por lo menos dos cosas muy diferentes. Uno, un exceso de dólares todavía con esa oferta que es bastante fuerte, ¿verdad? El exceso en ventanillas anda alrededor de 6.700, 6.800 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Central, lo cual es bastante. Y de las reservas internacionales superaron los 18.000 millones de dólares. Entonces, digamos, pueden ser dos elementos que puedan mitigar un poco este choque, no obstante que le metan pues un poquito de presión a lo que hemos estado viendo de caída en el tipo de cambio. Y de la tasa de interés, porque en aquel momento el aumento que hizo el Banco Central fue acelerado y de una magnitud muy elevada. Todavía la tasa está volviendo a los niveles antes de esa escalada. Sí, aquí la pregunta que uno se hace, independientemente de este choque externo, es de cuál debería ser la capacidad de reacción del banco o el nerviosismo, ¿verdad? En un contexto donde venimos de 32, 33 meses de inflación negativa o cero, donde más bien la inflación es posible que se nos haga más negativa en el año con la caída de tipo de cambio que hemos tenido, ¿verdad? Es una apreciación de 6% los primeros 2 meses del año. Entonces, pues si es tan reactivo, curiosamente, cuando pueden pasar estos choques afuera, no ha sido nada reactivo el banco cuando la tasa tiene que ir para abajo, ¿verdad? Y esto te genera distorsiones, te presiona el consumo, te presiona la inversión, el mismo índice de condiciones financieras, que lo va viendo uno negativo pues refuerza un poco la dinámica que hemos estado viendo en esta, ¿verdad? Que tenemos la parte muy dinámica, que es la parte volcadas del sector externo y la parte doméstica que está creciendo alrededor de ese 3%, ¿verdad? Con los retos que hay en el mercado laboral, en la recaudación fiscal y en alguna medida, pues, en las posibilidades de consumo de las familias. Perfecto, Daniel Ortiz, economista de la firma CEFSA. Muchas gracias por brindarnos estos minutos para esta entrevista en Punto de Equilibrio y bueno, nos mantenemos monitoreando. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan muy buena semana a todos.